Hola, hola a todos los que nos ven, nos escuchan. Nosotros somos Cura. Mi nombre es Arely Quiroga y bueno, este es nuestro primer capítulo. Antes de comenzar, queremos platicarles un poquito de cómo es que nace este proyecto, esta idea. Y bueno, la verdad es que fue muy simple. Un día dije, ¿por qué no crear un espacio para hacer para crear un espacio para compartir las experiencias que pues creo que en lo personal cuando compartimos nuestras situaciones personales podemos sanar, ayudarnos a sanar porque pues simplemente creamos comunidad. Entonces se me ocurrió literalmente un día el por qué no abrir este espacio para conectar con otras personas. Le hablé a mi hermano, le hablé a mi amiga Dani y pues así nació Cura. Así, henos aquí, Y no sé, como estamos en esta llamada. Y sí, como dice Arely, realmente fue algo muy sencillo que nos hizo clic cuando nos propone esta idea, porque pues, en el caso de nosotras, tenemos más de 9 años de conocernos y creo que este tema de compartir ha sido algo que predomina en nuestra amistad. Lo mismo en el caso de Arely y Lorenzo, que son hermanos y pues tienen toda la vida de conocerse. Es un tema de, hemos vivido eh, cada quien experiencias distintas y de crecimiento en las que nos ha tocado como ponernos un poco incómodos, retándonos para superar estas vivencias o experiencias que nos sacan de la zona de confort. Así que, pues bueno, aún y cuando estamos a la distancia, porque yo vivo en Monterrey actualmente, Arely está en Ciudad Victoria y Lorenzo está en Querétaro, pues dijimos, ¿por qué no? La verdad es que la tecnología y sobre todo los últimos años con la pandemia y demás nos hicieron ver que compartir no significa tener que estar en la misma ubicación geográfica. Así que fue lo que hizo realidad este podcast, como este ánimo de conectar, aunque estemos a kilómetros de distancia todos. Bueno, ¿y por qué Cura? Como ya la buen Dani y mi hermana Reli lo han comentado, pues creemos en el poder de compartir para conectar. Y precisamente bajo estos conceptos principales de Cura es que queremos tornar todas las conversaciones que tengamos en estos capítulos alrededor de compartir, de conectar, de la unidad, de la realidad y de la aceptación. Por eso, Cura. y pues bienvenidos. Esperemos que les guste, les encante y está hecho con todo nuestro corazón, de verdad. Sí, Y con toda nuestra poca experiencia en esto. sí, sean También. pacientes, se Sí, la van si a se pasar bien. nota, pues sí, no le sabemos. ¿Y qué? Nos estamos Pero vamos a lanzando a la aprender. aventura. Claro, exacto. Entonces, ojalá que disfruten mucho este primer capítulo y todos los que están por venir, para los que nos están viendo, escuchando y demás. Y ahora sí, aquí viene la intro. Tin, 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 tin. Todavía no Tin, tenemos tin, 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 música tin. propia, pero vamos a conseguir. Esa ya es nuestra, güey. Ah, ok. Tin, Ya tin, la tin. compré yo con la licencia que compré. Tin, 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 tin. tin, 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 tin. Y ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues este es nuestro primer capítulo. Justo para esta primera ocasión, pues digamos que elegimos un tema, una de las historias de, pues en este caso de uno de nosotros, por las que creemos que pues este proyecto se vuelve también como mucho más valioso, porque hay tantos tesoros que están escondidos en estas historias y que hoy quisiéramos compartirlo. Ya un poco agarré la batuta para contarles de qué se va a tratar este capítulo. Básicamente es como un homenaje o un regalo al que es mi bebé, que pues estaría cumpliendo
para cuando esto salga, estaría cumpliendo su tercer aniversario, que por primera ocasión puedo decirlo que sería su tercer cumpleaños. Él falleció cuando estábamos en la semana 30 y ya íbamos a cumplir la semana 38 de embarazo. Entonces, eso fue en el 2020, durante pandemia. Así que bueno, hoy es como este espacio, esta historia en honor, en homenaje y compartir un poco de lo que ha sido mi camino de resiliencia, un poco, o sea, de cambios y de eh, tomar decisiones con lo que nos sucede en la vida. Entonces, espero que esta historia les llegue al corazón, que puedan rescatar algo de ella para ustedes, para sus vidas y pues bueno, como decíamos ahorita, conectar con las palabras. ¿Vamos? Y que sobre todo el contexto que le queremos dar a la historia tan valiosa de Dani es la resiliencia, como bien lo dice ella, y pues primero, para empezar, ¿qué es la resiliencia? Bueno, es la capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio. Es algo que muchas personas batallamos, y me incluyo, en cuando algo se sale de tu contexto, de cómo lo tenías planeado, visualizado. Por ejemplo, en pandemia, ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo? Es un cambio tan grande y tan brusco que de qué manera eres capaz tú de reponerte ante cambios tan grandes en tu vida que te trastornan completamente y que para nada iba con lo que tú tenías planeado. Entonces, en ese contexto y en ese sentido es la historia que Dan nos va a compartir, y sobre todo de las herramientas en las que ella se apoyó para poder llevar este proceso de su vida, y poder adaptarse a este cambio tan grande que vivió. Bueno, Dani, pues entonces, platícanos, Ok. ¿quién es Sebastián? Pues Sebastián es mi bebé. Em, Como les decía, hace 3 años, durante pandemia, me enteré de esta fabulosa noticia de que estaba embarazada. Y bueno, la verdad es que fue un embarazo, mi primer embarazo, fue un embarazo, podría decirlo, muy sano, muy normal, muy llevadero, sin síntomas. Y todo, pues, fue avanzando, ¿no? Como estas primeras emociones de ser mamá y demás. Buscas un ginecólogo, buscas apoyo, buscas pues, una red. Solamente que con esta historia, digamos, entra el criterio de pandemia. Entonces, me sentía muy acompañada, pero también me sentía en parte sola a veces, porque pues estábamos encerrados, ¿no? Y bueno, avanzó el embarazo no con normalidad, como les digo, sino fue que hasta ya casi en el último periodo del embarazo, un embarazo pues yo no tenía idea, dura 40 semanas, entonces pues en promedio, no soy experta ni nada, pero pues ya en la parte final, digamos, los doctores me dicen, bueno, empezamos con las revisiones semanales. Entonces, la semana 36 voy todo en línea, voy en la semana 37 y había como un presentimiento en mí de que ya está muy cerca, está muy extraño esto, demás. Todo bien. Y cuando acudimos a la semana 38, híjole, fue, yo le puedo llamar que fue el día más triste de mi vida, pero también como ese día en el que todo sucedió en cámara lenta, porque yo juraba que estaba viendo una película. Em, Oye, basi- la semana 38 es el mes que es que yo es el mes 8, me o sea, manejo ya bien. estás casi para cerrar, digamos, el embarazo. Entonces yo Ok, tenía una señora panzona de embarazada, o sea, yo ya claro, estaba así a punto de, pues, de dar a luz y de tener a mi sí. bebé en mis brazos, sino Y que, bueno, ajá, perdón que te interrumpa, y recuerdo que justamente una semana antes, tema pandemia, hicimos un baby shower por Zoom.
Sí, claro. Hicimos un baby shower. Me acuerdo que yo platiqué contigo ese fin de semana antes de que sucediera, porque yo me acuerdo que fue como una semana y me dijiste, mis papás ya van a llegar porque ya tengo el cuarto listo de Sebastián, ya tengo todo listo y pues ya vienen mis papás en camino porque pues se van a quedar aquí, tema cuarentena para cuando nazca el bebé, etc., etc. Entonces, no recuerdo si llegaron, pero ya estaban de que llegan tal día, ya estaba todo planeado, ya el cuarto lo tengo listo. Te veo mañana en el baby shower en línea, nos vimos en el baby shower y una semana después pasa esto. O sea, así tan inesperado fue. Sí, o sea, imagínate cómo pasar en la misma semana, tal cual lo que dices, cómo pasar acabo de terminar de acomodar la cuna, las sábanas, la pañalera, tengo lista mi maleta del hospital, acabo de acomodar toda la ropita de mi bebé y a los 4 días estoy en la consulta con el ginecólogo. Me hace un escaneo en el estómago, pues, en el vientre, y me dice, no hay latido. Entonces, solo decirlo en voz alta me genera otra vez como ese escalofrío, esa sensación de estoy perdida, ¿qué es esto que me estás diciendo? No entiendo nada como mamá primeriza y, y ahora qué sigue, ¿no? O sea, como para mí fue un momento muy choqueante que la verdad es que también el doctor no lo hizo nada sencillo, o sea, porque fue como pues ya sabes lo que sigue. Mm, No, no sé, o sea, yo como esta sensación de niña perdida en el supermercado, que volteas y dices, ¿dónde está mi mamá? Yo en ese momento era como, "Mm, no, no sé qué me estás diciendo". Entonces, O sea, Sí, porque después del no hay latido es ya, o sea, como de, o sea, ¿qué te dijo nomás eso? No hay latido y fue una eso. sensación muy extraña porque me dice, ¿no hay latido? Sí sabes lo que significa, ¿verdad? Y Mm. yo, No, justo es no, esta sensación de estoy perdida, tú eres mi doctor. No, no Sí, sé todo qué. estaba bien y nomás me estás diciendo Sí, yo de venía a una repente, consulta de rutina de rutina, claro. y me dices que si no sé lo que significa. Entonces, fue como si algo, el tacto, o sea, el tacto y la manera. Obviamente no sé, o sea, digo, esta fama que tienen los médicos, ¿verdad? De que, bueno, ellos son muy secos al decir las cosas, pero bueno, yo creo que sí, por ahí tendría que cambiarse ahí algunas prácticas en situaciones especiales porque, pues, no sé qué sigue, soy mamá primeriza, ni siquiera sé, vaya, apenas conozco lo que es un embarazo, entonces, pues, en esta situación no sé qué sigue. y nadie te lo dice, déjame decirte, o sea, o por lo menos en el círculo donde yo tuve oportunidad de atenderme, los médicos, los doctores, o sea, nadie te dice como oye, prepárate por si pasara esto. A lo mejor es una práctica que no se hace porque nadie te desea que pierdas a tu bebé, Ujú. pero, pero no tenía ni siquiera un escenario donde eso pudiese existir. Entonces, cuando de pronto es la noticia así como, no hay latido, creo que es la frase mm, más horrible para una mamá que está muy ilusionada esperando a su bebé. Em, y de ahí pasaron una serie de cosas que yo te lo juro y creo que no solamente fue ese fin de semana que me tuvieron que operar, o sea, me hicieron una cesárea, pero no solamente fue ese fin de semana, sino el resto de los meses, que ya contaré un poco más, para mí empezó a ser como una película y como si todo fuera muy surreal, muy extraño, muy ajeno a mí. Yo no me sentía ni siquiera que yo estuviese viviendo, ¿sabes? Porque ya regresándome a ese día, me dicen, no hay latido, vamos a tomar una decisión, entonces, pues, te, te operamos pues, para sacarlo. Entonces, como mm, las palabras que estás usando, también te estás refiriendo a mi bebé. Entiendo que a lo mejor existen estos términos en doctores de el producto que le llaman, lo entiendo, pero pues un poquito más de humanidad
o alguien como más empático me hubiera caído mejor, creo. Y, así, rápido, esto fue a las 4 de la tarde de un 17 de julio, a las 4 de la tarde, y para las 8 de la noche yo ya estaba en el hospital con mi maleta, a la cual, ay, híjole, se me parte el corazón. O sea, le dije a mi hermana, solo saca las cosas que son de Sebastián, porque ya no las voy a ocupar. Deja lo mío, pues porque la de la cirugía soy yo. Mm. Y, y bueno, fue la cirugía en la noche. em, Algo m- mágico, digamos, dentro de la cirugía, o sea, dentro de este momento, es que pues dejaron entrar al papá de Sebastián. Estábamos él y yo dentro del quirófano. Y los doctores, ¿por qué? Y hago un paréntesis, me he dado cuenta en este camino que hay mujeres a las que no se les permite y a las que no se les deja. A nosotros, pues a él le entregaron a Sebastián en los brazos. Entonces, no es la típica foto que te quieres tomar de los hospitales, o sea, de las cesáreas, digámoslo así, o de cuando nace un bebé, pero pues tuvimos oportunidad de verlo, de, en el caso de él, de cargarlo, de tomar su mano y incluso de hasta tener un gesto de bautizarlo, porque me acuerdo que le dieron un algodón con agua bendita que tenían ahí para hacer como esta representación de, ay, pues tiene un nombre, es alguien e importa, ¿sabes? Entonces, me he dado cuenta conforme pasa el tiempo y conecto con otras historias o con otras mamás, que no en todos los casos te permiten hacer esto. Y se me hace increíble que no suceda, o sea, que no sea un Sí. protocolo establecido, ¿sabes? Sucede todo esto en el momento de la cirugía, después pues, te pasan a posoperatorio, estás en recuperación y por último te hacen llegar a tu habitación, ¿no? Me colocan en un piso donde escucho al resto de los bebés llorar, o sea, donde hay mamás que sí están abrazando a sus bebés y eso pues todavía lo hace como más sal a la herida, como decimos nosotros. Adicional de Te eso, ambientaron ahí en, sí, en lo como, depresivo. claro, o sea, viene una depresión porque es un duelo, es una pérdida, Totalmente. que también exploré todos estos temas con mi psicóloga, una tanatóloga, pero en ese momento es como todavía hundirte más a fondo y todavía sacarte más de tu persona, lo que les decía, como si yo hubiera visto una película, como si esto hubiera sido parte de, me siento muy fuera de mí. Enfermeras que llegaban al cuarto a decirme, ay señora, ya le trajeron a su bebé, y yo, ¿cómo? No, no, nadie te avisó, nadie te dijo que mi bebé falleció. Una etiqueta en la puerta o algo, no, no, sí me explico, como cero señalización. Fueron 3 días, recordemos que es pandemia, llegó la familia y todo y estuvieron entrando como, pues híjole, como uno por uno y acercándose conmigo y demás, em, porque luego también vino todo este proceso de pues la cremación y demás, o sea, demás temas que lo hacen como pues lo vuelven tangible, o sea, te hacen real que eso pasó, no porque esté loca y piense que no pasó, sino por es muy difícil aceptar la realidad, porque hace una semana mi realidad era otra, ¿no? Eh, Enfermeras que les decía, entraban a preguntarme esto y después cuando me retiro, a los 3 días de estar en el hospital, una asesora de lactancia también, creo que con la mejor intención del mundo, pero innecesario que entrara a la habitación y que me dijera, ah, ya le explicaron cómo acomodarse al bebé y cómo hacer el proceso de lactancia. Y yo, no, señorita, o sea, y no tienen por qué otra vez, mi bebé falleció y por eso me operaron y por eso estoy aquí. Entonces, solamente era una cara de apenadas y de no saber qué hacer. Y así como eso en el hospital,
debiesen esta ley, existir estos protocolos, también alrededor de mí, creo que me volví más sensible en saber que no sabemos, como seres humanos, la mayoría no sabemos qué hacer cuando alguien tiene una pérdida. Y me explico un poco, o sea, esto que decía Arely de, pues sí, yo tuve todo el proceso de ser mamá, porque yo me considero mamá y sigo celebrando. Ahora, pues, desde el amor, digámoslo así, y desde mi estilo de maternidad, el Día de las Madres, em, en este caso, volteas, recorres todo el camino de ser mamá, sales del hospital con los brazos vacíos y viene una serie de frases que todas las personas a tu alrededor, con la intención más linda de acompañarte en este duelo, tal vez de asesorarte, aconsejarte, qué sé yo, hacerte lo más fácil, te empiezan a decir estas frases que no te ayudan. Por ejemplo, estás muy joven, ya tendrás más hijos. En este momento, en ese momento, hace 3 años, no quiero más hijos. Quiero al de ahorita. Quiero a Sebastián en mis brazos, cargándolo. ¿Sí me explico? Claro. No quiero más hijos ahorita. No me importa si estoy joven. Dios sabe por qué hace las cosas. Ok. Y entonces, ¿quieres que me enoje con Dios? Porque yo soy la mamá. Soy creyente, pero ¿quieres que me enoje? Híjole, complejísimo ese tema, la verdad. Que a Entonces, veces es mejor que nada más acompañes, ¿no? Que nada más te hagas presente. En una ocasión, un fin de semana, tomé un taller literal de 2 días de tanatología y bueno, precisamente eso era lo que dentro del curso, eso era lo que decía la ponente, de que a veces las palabras pues son innecesarias, porque ya sabemos que no va a haber palabras suficientes que sanen un dolor. Entonces, dice más o hace más ocupas que te traiga algo, al hacerte presente. Te apoyo con esto, mira, te hice de comer, mira, te traje esto, ocupas que te apoye a trasladarte o no sé, acciones más que nada, porque no hay palabras. Por ejemplo, en la depresión también, ¿no? Esto de que igual no hay comentarios como muy, como con la mejor intención de, ay, no, pues es que échale ganas, o mi mamá que me decía, vete a curar de espanto, o algo así. Este, Vete a barrer sí, barra con un con huevo. 3 barridas. Con la mejor intención. Pero pues, realmente a veces Con Doña tú, Chuy. tú en el momento ni siquiera sabes qué es lo que quieres. O sea, si quieres que te dejen en paz, si quieres que... No, o sea, pero también sabes que no te quieres sentir solo, sí. ¿no? Entonces, o sea, es medio complicado ese momento y creo que Ujú. tendemos a, Sí. a, a como que sentirnos responsables de decirle algo a alguien con acontecimientos así de fuertes, ¿no? Y no, no, raza, no es necesario, cállense el hocico. Ya. Calladitos se ven más bonitos. Sí, no siempre, o sea, no siempre tenemos el mejor diálogo o el mejor consejo, o es muy difícil estar en los zapatos de la otra persona, porque incluso Exacto. mamás que han pasado por algo similar a lo que en este caso mi historia o la historia con Sebastián, pueden tener otras conversaciones totalmente diferentes a lo que yo estoy diciendo, o a lo mejor un trato distinto o una red de apoyo, no sé, más sólida, menos sólida, o están fuera de donde está su familia, qué sé yo. Cada historia es individual y sí, como dices, Lorenzo, es como sí, quiero que estés aquí, quiero que me acompañes, pero no, ese sentimiento no está todos los días. O sea, evidentemente yo empecé a vivir una depresión. Imagínate llegar a la casa y que, pues, saber que había un cuarto con todas las cosas de mi bebé esperándolo, toda su ropa, toda esa ilusión. Híjole, no, pasaron muchas semanas de que yo pude ver esas cosas
otra vez. Imagínate que mi mamá se quedó a cuidarme, pues después de la cirugía, se quedó como un mes a cuidarme y viene el periodo de cremación, de que nos entreguen las cenizas de mi bebé y de llegar a la casa y yo me acuerdo que en una ocasión le decía a mi mamá, jamás pensé que me estuvieras ayudando a poner flores en un altar, que me estuvieras justo como ayudando a recortar las flores que ya están viejitas y a poner otras en un nicho o a prender una veladora, porque pues mi idea era que me vinieras a enseñar cómo poner un pañal, ¿sabes? No, jamás me esperaba estar haciendo esto y, y eso pues te reta, porque otra vez lo que decíamos al principio en el concepto de la resiliencia, no es lo que estabas esperando, no es lo que yo tenía en mente. Entonces, empezaron estas noches, estos días de no, híjole, es bien difícil, pero no quererte parar, no quererte bañar, no querer, no sé, ni siquiera comer. Va, porque aparte me enfermé de COVID, o sea, imagínate, todavía échale al duelo, al proceso del duelo, enfermarte de COVID en el hospital y, y estar como negado a todo. No había y no hay, pero en ese entonces, pues no lo entendía. No había nada que yo pudiera hacer para que él volviera, porque pues él ya había trascendido, él ya no estaba físicamente conmigo, está hoy de otras formas, muchas otras formas, pero en ese momento no, incluso vino una serie de pensamientos y de culpabilidades de fue mi culpa, fue mi cuerpo, ¿qué no hice o ¿Qué qué me hice faltó? para que él estuviera aquí? O sea, ¿qué necesitaba haber hecho para que él estuviera aquí? Y bueno, aquí yo creo Ah, que este es un tema muy importante. ¿Cómo Dani llega, atraviesa y llega el momento en aceptar y aceptar que no fue su culpa lo que sucedió, que no fue tu culpa lo que sucedió? Y viene aquí un perdón, ¿no? Porque desde el momento, pienso yo, que desde el momento en que nos culpamos, nos estamos juzgando y a veces nosotros mismos somos nuestros peores jueces y a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Y yo he descubierto en el camino llevo años en terapia ya, y he descubierto en el camino que no es un trabajo sencillo aceptarte, perdonarte y amarte, porque la verdad somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a este punto de aceptación? mira, yo no soy experta ni nada, pero como tú, llevo varios años en terapia. Para cuando esto sucedió, 2020, les decía, yo ya había estado en terapia antes. Entonces, para mí, primero, digamos que hay cosas, ¿no? Como que empecé a ver señales en mi persona que me preocuparon. Ahorita entro a las señales, pero vi estas señales y entonces me di cuenta que era momento de buscar a un profesional. O sea, que era Ayuda. momento de levantar la mano y pedir ayuda y decirme, me pongo aquí en esta situación en la que estoy dispuesta a entrarle con todo, porque es muy fácil decir, ve a terapia. Ajá, pero la gente que no ha tenido oportunidad de hacerlo, creo, y quienes ya hemos ido, em, te das cuenta de que también es una chinguita sentarte y poner tus monstruos así en la mesa, tipo en cada uno en una silla y decir, estos miedos, retos, ideas que yo me hago sobre mí misma, aquí están y viven en mí y vamos a ponerle nombre y apellido a cada uno. Entonces, Y dicen, y descubrir que el motivo por el que fui a terapia no era el motivo por el que necesito no, terapia, claro. porque salen muchas cosas, ¿verdad? Y que como bien dices, hasta los psicólogos te dicen, o sea, aquí vas a hacer un trabajo del 20%, el 80% es llévalo a la práctica.
llévalo a la práctica y mientras menos lo lleves a la práctica, más vas a estar en terapia. Entonces, tú decides cuánto ¿Cuánto? tiempo vas a estar en terapia. El psicólogo no va a hacer magia, definitivamente. Entonces, no solo es ir, sino que pongas en práctica, ¿verdad? Tu autoconocimiento. No, Sí, y todo eso es incómodo. En todo momento estás en la exacto. incomodidad y por eso tardas en Avanzar, avanzar. Ajá. tal vez. Exacto. Sí, Ujú. porque te reta. A ver, para mí, regreso a las señales, es muy buen punto. Para mí las señales fueron muy claras en las que yo dije, me tengo que retar. Esto no está bien. Y Ujú. claro que no está bien, me pasó algo que no se lo deseo a nadie, ¿sabes? Entonces yo empecé como a darme cuenta de, no podía dormir en las noches. Entonces, toda la noche así, desvelada, todo el tiempo pensando como, ¿y ahora qué? Ujú. ¿Y luego qué? Me dormía a ratos y bueno, eso era horrible porque no me dormía realmente. O sea, solo como el cuerpo te decía, estás cansada. Pensaba durante muchas noches cómo, cómo hacerme daño, ¿sabes? O sea, hasta ideas, pensamientos suicidas en algún momento en los que dices, ¿cómo le hago más rápido para, y que hoy pues hasta me da, no sé, no como tristeza escucharme en voz alta, pero que en ese momento eran reales, ¿sabes? Ujú. Como, cómo acorto el tiempo para estar con mi bebé otra vez. Pues si mi bebé falleció, tal vez yo algo tengo que hacer conmigo, ¿sabes? Entonces, eso, no dormir, no comer, que nada me emocionara, que al día siguiente yo dijera, ay, pues voy a despertar y me voy a comer mi nieve favorita, no lo sé. O voy a platicar con alguien que me cae súper bien, una de mis mejores amigas. No, o sea, ni siquiera, no había nada, ni una sola razón para que yo despertase al día siguiente. Digo, no me dormía, pues, pero que me levantara al día siguiente. Que te motivara a seguir adelante, Sí, a horrible, avanzar. horrible. Y entonces dije, ok, tengo dos opciones. La primera, hacerlo y estos, o sea, hacerle caso a estos pensamientos y hacerlo ya, ahorita, ya. O sea, en este momento te paras a la cocina, haces no sé qué cosa y ya, hacerlo. O dos, pedir ayuda, porque no puedo sola, no puedo sola. Entonces, pido ayuda, hacemos una cita, papá de Sebastián y yo, con una tanatóloga, todo a distancia. Y empezamos un proceso de terapia, pero enfocado al duelo y enfocado a hacer tareas para él, para recordarle, para empezar a hacer una resignificación, que era lo que les decía. Tareas Ujú. como, em, si piensas en él, escribe en un post-it lo que pensaste. Escríbele, como si él pudiese leer esos post-its. Entonces llenamos todo su altar, porque habíamos hecho ya un altar donde estaban sus cenizas, una vela y siempre, siempre lleno de flores. Empezamos a escribir estos post-its. Luego, me decía, en la noche, o sea, si estás dormida, mejor ponte a escribir. O sea, si no te puedes dormir, ponte a escribir. Y escríbele cartas. Entonces me sentaba hasta que la mano se me cansaba y ya el cerebro me decía, vete a dormir. Eh, Pasaron los meses en esa terapia, fuimos avanzando mucho. Vamos a esta asociación, llevamos como una canasta, una bañera de hecho. En la bañera iba así toda la ropita, zapatitos, Ah, cobijas y demás. Y llegamos ahí y ya dije, ay, no te conozco, o sea, a la encargada de la asociación, no te conozco, pero quiero venir a dejar estas donaciones, ¿sabe? Íbamos los dos, queremos venir a dejar estas donaciones porque nos dijeron que aquí había bebés que pues necesitaban. Nos dice, ah, sí, encantada, muchas gracias. Y nos dicen, déjame anotar tu nombre para mencionarte, porque creo que estaban afiliados a una iglesia o algo por el estilo,
Dice, para mencionarte en la iglesia y agradecerles que pues esta Ujú. donación llegó. Y yo así, digo, otra vez, no lo hacíamos por reconocimiento, de hecho creo que esta historia pocas personas la saben, em, pero me parece muy linda contarla acá. Entonces ya nos dice, no, sí, pues dame tu nombre, y le damos el nombre. Y me dice, ay, y le cuento, le digo, es que yo perdí a mi bebé hace algunos meses, y pues estas cosas no se usaron, entonces pues, las queremos venir a dejar acá. Me dice, ay, ¿cómo se llama tu bebé? Para mencionarlo también. Y yo, Ah, no, pues Elías Sebastián, que ese fue el nombre al final, ¿no? Elías Sebastián, pero casi siempre solamente le hablamos por Sebastián. ujú. Em, y lo estaba escribiendo la chica y dice, ay, qué curioso, ahorita solamente hay un bebé. O sea, solamente había una mamá con un bebé. De repente tenían la casa llena, pero dice, solamente hay un bebé y el bebé que nació se llama Sebastián. No manches. No te puedo explicar. O No, sea, wow. sonrío pues, porque es un momento de esos que te da la vida, Sí, de verdad. agridulces, en los que dices tú, no es cierto. Me estás jugando una broma, pues. No puede ser que el único bebé que está aquí, que nació hace poco, se llame Sebastián. ¿En serio? Wow, no. Ay, amiga, pero ahí me asombra todo el tiempo que te costó, obviamente, para poder hacer este gesto y el resignificado que le diste vaya, con quien lo hiciste, que definitivamente era de gran utilidad, necesidad para estas personas, para este bebito, y llevarte esto a cambio. Digo, bueno, yo no conocía esta historia, vaya que me sé toda la historia, o la mayor parte de la historia de Dani. Esta es una de mis mejores amigas y pues sé muchas cosas, pero esto no sabía. Entonces, digo, wow, recibir eso a cambio, porque pues no sé, es como que él está presente, como tú muchas veces lo has dicho, ¿verdad? Aquí él está Eh, presente en todos los aspectos de tu vida. Sí, la verdad es que por eso justo no la sabías, porque no la... Para mí fue algo mágico, porque siento que, a ver, te agarras de donde sea, ¿no? O sea, como para superarte, ya les dije, hicimos terapia con tanatólogos, empezamos a hacer esta especie de tareas, tuvimos esta donación y la vida, el universo, Dios, en lo que sea que creamos, nos Ujú. regresó este gesto como de, yo lo sentí como una palmada así de que vas bien, ¿sabes? O sea, esto es lo mejor para ti, o así tenía que ser, pues, pero, y me refiero a la donación, porque no estaba, meses Ujú. atrás no hubiera ni pensado de loca donar esas cosas, ¿sabes? Sí, claro, ¿no? Entonces, Pues no podían ni verlas, ¿te acuerdas? O sea, sí, no, que digo que lo comentaste hace rato, o sea, no podían ni verlas y llegar a donarlas, pues es un proceso de tiempo, valentía y Pues es que el proceso de desprenderte y desprenderte de soltar. de Ajá. alguien. Es todo un trabajo. sí, sí, y sabes que en esa palabra desprenderte, mi miedo era, porque también la culpa que hablábamos hace rato, la primera vez que yo volví a sonreír o que me reía a carcajadas fue como un, no, porque eres feliz, tú tienes que estar triste, ve lo que te pasó, tú no puedes volver a reír, ¿por qué estás sonriendo? ¿Sabes? Entonces, sí, fue un camino, o sea, desprenderme, pero con todas estas redes de apoyo y profesionales, he identificado de qué sí me debo desprender Ujú. de esa culpa, porque no, no fue algo que yo hiciera. Hasta la fecha, jamás supimos la razón de por qué pasó. Y la verdad es que en esta altura de mi vida no, como le decía, es el tercer aniversario de Sebastián. No me interesa saber, no tengo preguntas por ahí, digamos. Me desprendí también de estos pensamientos eh, que
me hacían pensar que atentar contra mi persona era lo mejor y ya no viven en mí, ¿sí? Me desprendí de hablar de Sebastián con tristeza. O sea, ahorita estoy llorando, pero porque me voy a ese momento y, y a esa personalidad de mí o a esas frases que yo misma me decía, pero, y porque son momentos, la verdad, pues muy fuertes, pero creo que en el desprenderme y en el desapego, el famoso desapego, lo pude hacer de, de lo que no me aportase, de lo que no me sumara, porque si bien yo, para la gente que me conoce y que me tiene en redes sociales y demás, saben que yo me muestro vulnerable, me permito a raíz de esto mostrarme vulnerable. O sea, si yo estoy en un lugar y de pronto el cielo y el aire, las flores me recuerdan como momentos de felicidad y me llevan a pensar en mi embarazo y en Sebastián, en mi bebé, pues no sé, es como me sobrepasa, me agarro de ahí y hay una frase que a mí me encanta decir, es que mi bebé, pues ya no, digo, tenemos sus cenizas en un altarcito y demás, pero mi bebé ya no es que sea ese polvo, ¿sabes? O sea, no es eso. He entendido a lo largo del tiempo de desprenderme y de desapegarme, he entendido que se puede amar incondicional y que así como yo amo incondicional y siempre lo voy a hacer a mi bebé, él me amó tanto y me regresó tanto porque para mí hoy él vive en todo lo que está a mi alrededor. O sea, en esta historia, en este podcast, él vive. En el Día de las Madres, cuando hay personas que me felicitan, que también saben que yo lo celebro, cuando me tienen una atención, ahí está. Cuando alguien tiene un gesto conmigo o una sonrisa, simplemente cuando, ahora que pues es su cumpleaños, su tercer cumpleaños, em, y suelo hacer a lo mejor ceremonias o un café con amigos o sentarme a platicar con mi familia pues de él, este, y de recordar esos momentos, él está ahí. O sea, toda su energía llegó a este planeta, estuvo conmigo, conectado y sigue estando conmigo, tal cual me sentía como si hubiese juntado durante cada mes de embarazo, ¿sabes? Como es una caja así llena de amor, de cosas en las que dices, ok, ya viene el día del parto, listo, voy a depositar todo esto así en él, Sobre o él. sea, Ujú. en ser mamá y en darle lo mejor y demás. Este, y de pronto, pues ya no está él físicamente. ¿Y qué hago con esta caja que estaba cargando hace meses? Ujú. Ah, y empecé con todo este trabajo a justo ponerle más amor, más dedicación a mis amistades, a mi red de apoyo, a mi trabajo, a despertarme todos los días. Entonces, ya más cerca de su primer aniversario, que primero me decidí nada más a llamarlo así, o sea, aniversario, eh, estaba yo más dispuesta a a compartir este amor en mis relaciones, a incluso participar hay una asociación aquí en Monterrey que hace y celebra a estos bebés, recuerda, honra a estos bebés que no llegaron al mundo. Hay una ceremonia donde los recuerdas y ahí se llama Un Camino para Recordar el evento. Y es cada año, en octubre, justo en el Día Internacional digamos, de las pérdidas gestacionales, neonatales y perinatales. Y entonces yo me empecé a acercar a esa comunidad y también me di cuenta que había mamás como yo, que había más mamás como yo,
Ujú. que pues tenían los brazos vacíos, pero el corazón lleno de amor. Hacernos conscientes de las emociones, porque eso fue lo que yo hice o me dediqué a hacer, digamos, durante el primer año sin él, porque también, a ver, vienen las, nadie nos habla de esto, las mamás que pasamos por aquí, pero las primeras veces, híjole, la primera Navidad sin él, el primer año nuevo sin él, el primer Día de las Madres que no sabes si festejarte o no festejarte, pero claro, yo me considero mamá, entonces, híjole, el primer Día del Padre, el Día de la Familia, el Día del Perro, el día de todos, o sea, el verano, las Es verdad. vacaciones, el ver a los niños entrando a la escuela. El natalicio de Benito Juárez, sí, Sí, justo. o sea, Oye, sí, es todo, que todo, todas las festividades que existen. Sí, sí, pues sí, la verdad. Y que en las que se supone que era otra el plan, ¿verdad? se su- Obviamente. sí, se supone que estaría, o las primeras vacaciones, tal vez, con sus abuelos, qué sé yo. Entonces, cuando yo me puse en este conciencia de, a ver, voy a experimentar algo no tan padre, con la terapia, como ya le había dicho, todo este camino, pero es lo mejor y me vuelvo más consciente y empiezo a elegir mis pensamientos y en vez de decir, ay, lo extraño tanto y quisiera estarlo cargando en este momento, a pesar de que eso sea real, o sea, de que eso sea genuino lo que estoy sintiendo, es como un gracias porque tuve a mi bebé, gracias porque estuvo conmigo, gracias porque hoy veo todos esos regalos o esos dones o conexiones con otras personas, relaciones que mejoré, que afiancé, qué sé yo, y hoy tengo esto por compartir. Le dije, Lo fatalista, lo pesado de ya no te domina. es exactamente, ¿No? esa es, Porque esa digo, es una palabra clave, sigue ¿eh? siendo fatalista o un suceso muy choqueante, pero ya no te domina. Sigue estando Y Exacto, presente el otro, pero no tiene más poder. sí, sí, es ese, no pudiste haber escogido otra palabra mejor. O sea, ya no me domina, ya no, o sea, lo voy a extrañar siempre, sí. Y creo que nadie como sus papás lo vamos a extrañar tanto porque al final nadie más físicamente, nadie más lo conoció. O sea, estuvimos encerrados en pandemia, sí, mi hermana iba a visitarnos y demás, pero vivía en mi interior. Entonces, la más conectada con él soy yo. sí, Sus papás vivimos como este proceso de verlo crecer y de todas las citas y demás. Y a pesar de que no tenga digamos, alguien más no tenga un recuerdo físico de él, me lo recuerdan. Me lo recuerdan por, oye, ya viene el aniversario de Sebastián. Es como, ay, qué padre saber que que tú siga presente, que está lo presente. tienes presente y que yo también lo Mm, tengo presente. ujú, Entonces, haber dicho, quiero seguir aquí, ¿sabes? Hacer un parteaguas a partir del primer año, del primer aniversario de Sebastián y que hoy ya es el tercero. O sea, también me lleva a preguntarme cosas. A veces tengo, pues, digamos que momentos de bajón, el típico domingo de bajón puede pasar, en el que dijera yo, ay, lo estuviera llevando al kinder. Tendría 3 años. ujú, O sea, lo estuviera ya enseñando a, no sé, correr, tal vez. O ujú. sea, a jugar con los colores o Pero me algo por imagino el que también estilo. tienes esos momentos de regresar a agradecer lo que tienes ahorita y lo que Claro, comentabas sí, de estar presentes, hacer conciencia, esa palabra es clave. Digo, yo también por el proceso que yo estoy atravesando, creo que, o sea, es inevitable. Ay, espérenme, porque no, creo que se está escuchando mi ventilador. Es inevitable por realmente caer en algún momento en ese bajón, en ese pensamiento negativo, al menos yo en mi caso, porque viví veintitantos años así, ¿no? Este, y como que era costumbre, o lo veías normal o lo sentabas normal, entonces naturalmente caes. O sea, naturalmente es un momento en el que
al menos yo como lo comparo antes a ahora, antes cuando tuve como los episodios más feos, era que en ese entonces era un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, y ninguno de esos era bueno, y ninguno de esos Te era, ayudaba. Ajá, ajá, nada ayudaba, y ahí me quedaba, y no podía salir, y no podía salir por más que o sea, los que dominaban o los que tenían mayor injerencia en mi cabeza eran los negativos. Y ahora pues sí, todavía está, pero como que logro mitigarlo luego de, bueno, pero está esto también, o claro. sea, y esto sí es más bonito, esto no está tan chido, pero pues ni modo, ¿verdad? Y así, ¿no? Pero Y bueno, ya no me quedo ahí en eso, ¿no? ahí para contexto es depresión lo que mi hermano está viviendo, y como No te bien estoy dice, spoileando los demás capítulos, mija, sí. Eso no, no, no. no, para dar en contexto, porque dices por lo que estoy Un viviendo, y proceso. bueno, Ajá, ajá, no sabemos qué, bueno, yo sí, pero bueno, el punto es que ese es el proceso de mi hermano, y que como bien dice, pues le ha costado también años de trabajo, pero pues nada es imposible, todo está también en la voluntad de cada uno de nosotros y pues principalmente yo lo veo así, voluntad de querer salir adelante, voluntad de querer cambiar y el pedir ayuda, porque aunque tengamos a veces sí. voluntad y la intención, si no tenemos ese apoyo y esa ayuda y ese saber cómo, pues no, por mucho que tengamos esa voluntad, no vamos a poder. Todos necesitan terapia, acéptenlo. Sí, así es. Y Sí, o todos necesitamos ayuda. O sea, sí, de verdad, exactamente. yo les digo, yo en el primer año me sumergí en los primeros meses, me sumergí en esta depresión y en estos pensamientos y por poco me dominan, pero no, levanté la Mm. mano, pedí ayuda y no es un tema de échale ganas, la neta no, pero, No, hasta cae gordo que te lo digo. pero sí es una decisión que tienes que tomar tú. Entonces, Ah, sí. yo en el primer año, y es un poco con lo que me gustaría cerrar, en el primer aniversario de Sebastián escribí una carta como despidiéndome de, de lo que ya no quería que se mantuviera para el resto de los aniversarios, para el resto de sus recuerdos y de esas emociones que ya no me estaban aportando. Entonces, me gustaría leerla y cerrar un poco con este mensaje. La escribí en el primer aniversario de Sebastián. Entonces, empieza así. Hoy se cumple un año de que mi mundo se partió en pedacitos, tan pequeños como la arena y mismos que pensé jamás poder unir o darle forma siquiera. Cuando escuché la frase "no hay latido", se me fue la sangre a los pies. Me preguntaba si es que era una broma o un mal chiste lo que estaba pasando. Fueron muchas emociones las que he experimentado desde ese día, y hoy, que puedo apreciar con más claridad los regalos ocultos de esta pérdida, quiero despedirme de todo lo malo, lo gris que me hizo compañía, de aquello a lo que me aferré para seguir viviendo y que hoy ya no me aporta. Gracias, culpabilidad, tú que me hacías pasar noches en vela pensando en qué pude hacer mejor para cuidar a mi bebé, o hasta dudar de mi capacidad de hacerme responsable de alguien. Me serviste para hacer cambios en mi rutina, hábitos y hasta compromisos nuevos conmigo mismo. Gracias, Ira. Fuiste la razón de sentir fuego en mi interior, ese que te hace pelear por los tuyos a capa y espada. Sin ti, no hubiera conocido que soy capaz de todo por mi familia. Gracias, vacío. Tú que tanto pesas, aunque parezcas insignificante y pequeño, pues eres nada. A ti te conocí al salir del hospital, en el que tantos días me soñé cargando a mi bebé. Fue difícil aceptarte y reconocer que estabas ahí, pero luego que lo hice, aprendí a ver que esa nada tenía la maravillosa fortuna de llenarse con todo, y lo mejor aún, con todo lo que yo quisiera. Hoy no te siento,
hoy no me dueles. Gracias, egoísmo. Me diste la lección de maternidad más preciada, pues aunque yo hubiera hecho planes para el futuro, me recordaste que cada persona viene aquí para ser única, ser especial. Ahora veo que mi bebé siguió su camino al trascender y que no podía pasarme los días pidiendo que regresara. Él tenía que avanzar. Gracias, envidia, porque no me bastaron 8 meses de tenerlo conmigo en mi vientre, sentir sus movimientos y que fuéramos uno con el mundo. No me bastó con llevar 2 corazones latiendo en mí, porque cuando su papá pudo cargar a Sebastián, estando en el quirófano, esos 15 minutos en sus brazos fueron motivos para que te hicieras presente. El tiempo pasó y de pronto desapareciste, pues sé que la materia se queda corta para mis condiciones de amor. Mi bebé es mucho más que eso. Gracias, miedo. Fuiste útil para volver a poner mi salud como prioridad. Sentir que no sirvo para tener bebés o que mi matriz nunca podrá darme familia fue que cuestionarme mi mundo entero. Ya hay muy poco rastro de ti. Eres más ligero y lo mejor de todo es que cuando te hiciste más pequeño, dejaste entrar en mí a la esperanza. Hoy fluyo mejor que nunca, pues ya no soy presa de ti. Gracias, depresión. Eres el más arraigado en mi persona. Me mantuviste tan lejos de todos y tan cercano a la muerte. Por poco me dejo engañar por ti. Esos deseos de suicidarme y tomar un camino rápido y sencillo para estar cerca de mi bebé fueron muy fuertes. Debo reconocerlo. Ya no tengo más de mí para ti. Aprendí que la vida pasa y tú decides cómo vivirla. Así que hicimos todo porque desaparecieras. Digo hicimos porque sin la hermosa red de amigos y familia que me acompaña, estoy segura que me hubiera dejado convencer por tus engaños. Gracias a ustedes, gracias por su compañía, pero hoy ya no son necesarios en mi vida. Mi bebé, mi vida y mi familia son más que todos ustedes juntos. Quiero que este primer año transcurrido cierre con esta despedida. Deseo un cambio, sentar un precedente para el resto de mi vida. Hoy abro los brazos, libero y me preparo para todo lo que está por venir. Ay, qué hermosa, Dani. Sobre todo la manera en la que todo, todo lo negativo, las emociones, bueno, dicen por ahí que no hay emociones buenas ni malas, pero pues a fin de cuentas son emociones que nos dan para abajo y cómo te fuiste despidiendo de cada una de ellas es fue muy bonito. La verdad es qué bonita manera de cerrar o despedirte. Creo que en parte el agradecerle a esos procesos o a esos monstruos que acompañaron es, es el sí soltarlo, ¿no? Porque a veces creo que podemos caer en estar recriminándonos eh, todo el tiempo que se perdió o todas las acciones que tuvimos para con nosotros durante, por ejemplo, la depresión. Sigue sin avanzar, ¿no? O sea, a lo mejor ya no estás igual de mal que antes, pero te estás recriminando porque no manches, en mis peores días, ¿cómo se me ocurrió hacerme esto? O pensar en suicidarme, o pensar en hacerme daño, o cómo me hice daño, o etcétera, ¿no? Y te lo recriminas y, y ahí tampoco sueltas, ¿no? O sea, a lo mejor ya estás mejor, pero como sigue recriminándote esas cosas, tampoco sueltas. Y realmente Sí. aprender, o bueno, más bien, sacar el aprendizaje de eso y darle las gracias a ese monstruo que no necesitábamos, pero pues, ahí estaba. Y de todas formas, decirle gracias, me enseñaste y de esto ya estoy aprendiendo. Y es también como una parte de decir, tampoco vas a volver a mí tan fácil, porque ahora cuando vuelvas te voy a ver con otros ojos, ¿no? Exacto. Hoy no me quiero Ujú, morir. Hoy sé que claro. existe un mañana y que sé que voy a poder con esto y con las Ujú. demás cosas que traiga la vida. Entonces, para mí,
se me hacía muy lindo cuando acordamos, digamos, tener este espacio para homenajear a Sebastián, sobre todo su cumpleaños, su tercer cumpleaños, que otra vez, como lo decía al principio, es la primera vez que puedo decir que es el cumpleaños de mi bebé. Entonces, eh, yo agradecerles a los dos el espacio de contar esta historia y que Gracias a ti. pues sí, es mutuo Sí. y que espero que otra vez que este mensaje, si hay algo que admirar en esta historia, no tanto a mí, sino a lo mejor a todo el contexto, si hay algo que rescatar o alguna frase que haya podido sumar a la vida de los demás, ya es, como dijo Arely al principio, la aportación al mundo. Sí mía, porque pues el micrófono lo tengo yo aquí, en este caso, pero yo como mamá la vuelvo todavía más especial. O sea, algo que pudo aportar mi bebé al impacto de vida de otras personas, ¿saben? Exacto. Entonces, Es- pues nada, muy feliz. Mucha lágrima, pero muy Ya feliz. sé, cómo lloré. Y que bueno, cualquiera que pueda estar atravesando una situación similar, pues también sepa que aunque no se vea fácil, sí es posible salir. Este, Son situaciones que obviamente bien dijo Dani, no se desean a nadie, pero también no podemos ser lo suficientemente egoístas como para creer que solo nos suceden a nosotros y que los demás no están atravesando esas o, pues no quisiera decir peores porque depende de cada quien cómo las viva y cómo las vea, pero Ujú. situaciones pesadas en donde, pues sí, no hay no hay un aviso previo y se necesita de esta capacidad de resiliencia y pues no te enseñan a ser resiliente. Bueno, México te enseña a ser resiliente porque pues tercer mundo, pero no de esta forma. No eh, emocionalmente, no ajá, hay trabajo con las emociones. exacto, no de esta forma y solamente para resaltar precisamente pues el mensaje, ¿no? De este espacio. No somos un grupo profesional de ayuda, claro que no. Necesitamos ayuda nosotros de profesionales. Sí. Este, De hecho, tengo terapia ahorita, entonces. ajá, pero en los espacios en los que compartíamos para la creación de esto, decíamos mucho, ¿no? Que el compartir, el encontrar similitudes en otras personas nos ayudan a no sentirnos solos y saber que ante esa adversidad que estamos pasando, pues bueno, puede que sí es cierto que haya una luz, ¿no? Y pues en nuestras vastas experiencias, sí la hay, ¿no? Aquí estamos armando, aquí seguimos por algo, porque sí hay esa luz, sí es un trabajo muy canijo, muy pesado, pero pues no es imposible. Entonces, ánimo, tú que estás escuchando esto, todo va a estar Que chido, se puede. tarde o temprano, te lo prometemos que sí. Así es. Y bueno, yo ya para finalizar, pues agradecer a todos los que nos escucharon y bueno, poquito me regreso a lo que mi hermano comentaba, ese, ese ese sentir de que a veces no podemos salir adelante o recriminarnos y estarnos preguntando por qué nos pasan las cosas, pues es un círculo nada más, es no salir de ahí, es más sano buscarle un para qué estoy viviendo esto en vez de por qué me está pasando esto a mí, porque de ahí no vamos a salir. Y ya para cerrar, esta frase no sé si la haya dicho alguien más, la verdad la adopté de la psicóloga Shulamit Graber, que la escuché en un podcast, y es que la vida no es justa ni injusta, la vida es incierta. Entonces hay que prepararnos porque el hecho que ya hayamos pasado por un proceso de difícil, no quiere decir que haya 20 más esperándonos. Entonces, para eso son las herramientas, para eso el autoconocimiento. Gracias por escucharnos. No estás solo. Hay muchos más pasando algo similar como tú lo estás pasando y este es un espacio para eso, para compartir historias que nos ayuden a crear comunidad y que nos ayuden en nuestro proceso de sanación. Con esto arrancamos nuestro primer episodio. Entonces, Suscríbete, esperemos dale que... like a la campanita. Bueno, no sé. Activa la campanita, no dale like a la campanita. Sí.
Este a la Es nuestro gente, primer podcast, ¿ok? like No nos el juzguen, video. no Paciencia. nos juzguen, Síguenos en paciencia. nuestras redes sociales. Ah, ok, no tenemos. Muy Bueno, bien, estamos trabajando en ellas. vamos Pronto a ya agregar tenemos. la cintilla aquí Próximamente, cuando esto próximamente. salga editado. Estamos bien preparados para empezar, ¿verdad? Qué bueno. Me da mucho gusto. Muy Bueno, bien. Entonces, bueno, pues gracias Dani por compartirnos tu historia, gracias hermano por tu Gracias, tiempo, Dani. Sí, muy valiente tu historia. así es, Inspiradora. y un ejemplo, la verdad, para muchos, gracias. para mí en lo personal y gracias por compartirla. Ay, gracias. Los quiero. Yo Bye. también. Bye. Sí, nos